del efecto suelo, el alfa estaba evaluado como el logaritmo natural del SMG mutuo partido por el SMG propio. Ahora, recuerden, el S como distancia está asociada al método de la imagen y por tanto es distancias entre el conductor real y la imagen. Y por lo tanto, el SMG mutuo queda definido por la raíz cúbica de la distancia entre A y B, por la distancia entre B y C, por la distancia entre C y A. Y el SMG propio significa de solamente la fase, será la raíz cúbica de la distancia A, la distancia de B y la distancia C. Y ahí tenemos nuestro planteamiento. Entonces la idea era cómo llevamos esto a piso del cálculo. Fíjense que en este caso nos dicen en la línea, tenemos la altura de la línea que son 20 metros, tenemos la distancia de separación que es 2 metros, aquí tengo la fase A, la fase B, la fase C, y aquí por lo tanto, aplicando el método de las imágenes, reflejamos la línea como si el suelo fuese un espejo. Y aquí teníamos las A, B y C. Y por tanto, a partir de esta descripción y empleando el método, teníamos SA, distancia entre el conductor de la fase A y su imagen. Lo que vemos acá es que si yo veo la distancia entre estos dos puntos, es 2 veces la altura. 40. Y por tanto aquí será... Profesor, ¿eso siempre va a ser 2 veces? ¿Ah? ¿Eso va a ser siempre 2 veces? ¿La imagen? Sí, si yo tengo la altura siempre va a ser, si yo veo entre el conductor y su imagen, siempre va a ser 2 veces la altura. Porque esto es un reflejo, es como si el suelo fuera un espejo. ¿Sí? Seríamos 2 veces la altura, y esto me da 2 por 20, y esto me da 40 metros. Profesor, Dígame. pero resulta de lo capacitivo que hay entre la distancia. ¿Por qué se toma el reflejo como una distancia de nivel de terreno hacia abajo Claro, equivalente? porque el método de la imagen que comentábamos en la clase pasada es que nos dice, para una línea real, tome el suelo como un reflejo y refleje los conductores reales al otro lado. Y a partir de este reflejo aparecen estas distancias S del método de la imagen. Y por tanto acá lo que estamos haciendo es, por eso que se llama método de la imagen, porque el suelo se establece como un reflejo, como un... No, si lo preguntaba desde el punto de vista que yo estoy tratando de buscar un factor o un delta capacitivo. No, aquí lo que estamos haciendo, finalmente, como lo veíamos en la clase pasada, aquí lo que interesa solamente es este efecto. Pero el reflejo que hay hacia abajo también busca un efecto capacitivo que se desprecia. Sí, ¿Cierto? Sí. La pregunta es, ¿por qué 20 más 20 y no 20 solamente? Claro, porque SA se define como la distancia entre el conductor real, el primer subíndice es el conductor real, el segundo subíndice es la imagen del conductor real. Profesor, yo creo que Claudio se refiere a que por qué tiene que ser más la imagen. ¿Por qué no puede ser solamente de la altura del conductor, que es 20, hasta el piso, que son 0? El efecto capacitivo se genera solamente entre dos conductores, es entre el conductor A y el B, y entre el A y el nivel de suelo, es ahí donde tengo el efecto capacitivo, no bajo el terreno hacia abajo 20 metros más. Es por eso la pregunta. Sí, pues sería un efecto positivo. Aquí lo que pasa es que hemos adoptado harta historia respecto del procedimiento del electromagnetismo, que yo no lo contemplaba. Hay unas ecuaciones de Carson acá que son gloriosas y que no están incluidas. Yo aquí lo que estoy haciendo básicamente es contarle la estrategia de cálculo y por qué me concentro en la estrategia más que en los desarrollos. Porque todo este procedimiento formal finalmente sabemos que después se desprecia. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena esforzarse un par de clases en una definición formal si sabemos que al final, para el caso de línea de transmisión,
esta situación se puede expresar. No, era más que nada en lo teórico, con un par de líneas nomás, preguntarle qué pasaba. Nada más. Claro, entonces aquí, fíjate, cuando yo trabajo con este método y evalúo finalmente el efecto suelo a partir de esta expresión, lo importante es identificar a qué se hace referencia en esta distancia. Eso es lo que me interesa, que ustedes identifiquen cómo se define la distancia. Y por tanto, cuando yo hablo de distancia media geométrica propia, con el S y no el T, estoy hablando del método de la imagen. Y por tanto, la definición establece que la distancia media geométrica propia resulta ser la raíz cúbica del producto de la distancia entre el conductor y su imagen respectiva. Y por tanto, la idea es que a partir de la topología, si yo conozco la altura de esta línea, entonces la distancia de la formulación SAA de la imagen va a coincidir con dos veces la altura. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, si la línea está en disposición horizontal, entonces acá yo digo que esto es igual a la SBB y es igual a la SCC. Son iguales porque están en la misma horizontal. Si aquí estuviera una más arriba o más abajo, ahí serían distintos. ¿Sí? Pero siempre es dos veces la altura respecto a la fase que estoy evaluando. Ahora bien, si hablo de la SAB ahora cambia. Los subíndices son distintos. Y por tanto, ¿qué es SAB? El primer subíndice hace referencia al conductor real. El segundo subíndice hace referencia a la imagen del conductor B. Este es el B. ¿Cuál es la imagen del B? Y por tanto, de acuerdo a esto, esta sería la distancia SAB. Y aquí, si aplico trigonometría, me voy a encontrar con que SAB es la hipotenusa de un triángulo, donde un cateto es dos veces la altura al cuadrado y el otro cateto es la distancia de separación entre los conductores, d al cuadrado. Y por tanto, esto me queda la raíz de 40 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si me hacen este cálculo, ¿cuánto me da? 40 al cuadrado más 4 raíces. ¿40 cómo? 40 raíz de 2. ¿Sí? Ahí me pilló. A ver, ¿cómo fue con 40 raíz de 2? Ahí está. ¿Cuánto da? 40 al cuadrado más 4, raíz de eso. 40,049. 40,049 metros. Fíjense, por analogía, la distancia BC es la misma, porque los conductores están a la misma distancia uno de otro, y por tanto esto es igual a la distancia SBC. Pero resulta que la SAC es distinta. Entre la fase A y la fase C tengo la SAC. Aquí de nuevo tengo una hipotenusa. Un cateto es dos veces la altura, pero el otro cateto es dos veces la distancia de separación. Y por tanto, ¿qué será? La raíz de 2h al cuadrado más 2d al cuadrado. Y esto me da la raíz de 40 al cuadrado más la distancia es 2 por 2 me da 4, 4 al cuadrado. Y ahí tendríamos 40,199. Y por tanto, fíjense, a partir de esta estrategia, que insisto, se basa principalmente en determinar distancias, lo que yo tengo entonces son los términos. Y por tanto, calculados los términos, yo puedo ahora aplicar y desarrollar cada una de estas dos distancias. Puntualmente acá, Profesor, pero por ejemplo usted puso en la SAB sí, que va a ser igual a SBC. BC. Claro, porque Pero
Pero en arriba de la fórmula, digámoslo así, no está SBC. SBC. Ahí está. AB, BC, SA. Perdón. Ya. Aquí está la propia. Ya. La mutua es la que estoy viendo entre conductor y su imagen. ¿Sí? Por tanto, esta es la S. O sea, primero es la mutua porque tiene La Claro, M. esta es la S, BC. Distancia entre el conductor real B y la imagen del conductor C. Y esta distancia, por simetría, como está la separación es la misma, la distancia entre A y C, o la distancia entre A y B, perdón, entre B y C, o A y B, es la misma. Ahora, si estas distancias fueran distintas, ahí sería distinto. Nosotros estamos en este momento calculando el SNP. Estamos calculando, fíjate, calculamos las distancias A, B, B, C, C. Esa es la propia. Y ahora vamos arriba. Perfecto. Y calculamos la AB, la BC y la C. A partir por estas que están Ya. de las, partir por las propias porque son más fáciles. Más sencilla, ya esa es igual lograr porque esa Entonces, va vertical. Claro, aquí tengo que aplicar Pitágoras. Ya. Aquí tengo que aplicar por dos nomás las Claro, porque son las verticales. porque son la hipotenusa de los planos. ¿Sí? Ya, vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos trabajando únicamente con una temática trigonométrica, sin tener pituitaria de electricidad. Porque el método es lo suficientemente potente para no obligarme en la evaluación del efecto capacitivo, no me obliga a pasar por los fundamentos relacionados con el fenómeno capacitivo. Y eso es lo bueno. Ahora, por favor, este es un método, hay otro. El otro método sí me obliga a pasar por la temática, ¿cierto?, vinculada a los fenómenos del electromagnetismo. Pero esa normalmente uno le saca el cuerpo porque es más compleja. Es más compleja. Aquí lo que queremos, ¿cierto?, es aplicar una herramienta lo más simple posible y lo más directa. Y que incorpore magnitudes que a mí me son cómodas. Y a mí, dentro de la comodidad y basado en la ley del mínimo esfuerzo, la ley, ¿cierto?, asociada a Pitágoras, ¿cierto?, es algo relativamente simple. ¿Sí? O debiese ser simple. Ahora, dicho esto, hemos definido las magnitudes y aquí está el desarrollo que yo les he planteado acá, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más grande. Aquí está, fíjense. Tengo las distancias propias. Aquí, fíjense, conozco esta distancia, las conozco esta distancia. Por tanto, ahora reemplazo. Con esto, entonces, ¿qué me queda? Que la SMG propia será la raíz cúbica del SA. El SA dijimos que vale 40. El SBP vale 40. El SCC vale 40. Notemos por favor de que aquí coinciden porque la línea está en disposición perfectamente horizontal. De acuerdo a esto me queda la raíz cúbica de 40 al cubo. Cubo con cubo se van y me queda 40. Y tengo calculada la distancia media geométrica del método de imagen. Y para la distancia, la SMG mutua, aplico la expresión, la raíz cúbica. AB ahora. AB vale 40,049. PC también vale 40,049. ¿No? Y CA es la distinta. Vale 40,199. Y por tanto aquí hay que hacer un poquito más de desarrollo. Hay que multiplicar estas dos y el resultado multiplicarlo por esto, que sacar la raíz cúbica. Y eso me da, haciendo el desarrollo, chaf, me da aproximadamente 40,1. He tomado un decimal, ¿cierto?, para el efecto de escala. Estos son metros, estos son metros. Y por lo tanto, a partir de esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos, ¿cierto?, que conocida la propia y la mutua, yo puedo evaluar entonces ahora el factor alfa. El alfa es 40,1, el mutuo dividido por 40 que es el propio, y esto me da su valor. Ahora alguien podría decir, profe, si es chico, pero si lo estoy comparando con 2 por 10 elevado a menos 3, no es tan chico, es casi igual. Entonces la idea es ver cómo incide en el cálculo. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, la admitancia capacitiva, omega C, y la C, 2 pi de 0,
Ln de DMG, dividido por el radio externo menos alfa. Ahora aquí, fíjense, aquí tengo la magnitud por unidad de longitud. Si multiplico por la longitud de la línea, obtengo el valor en siemens. Esta expresión, por favor, es una expresión que se conoce. No hay que aprendérsela de memoria, yo se las entrego. Lo importante es que ustedes se la apliquen. Ahora, fíjense, hemos calculado el alfa. El 0 es una constante. Me falta calcular entonces ahora esto. El DMG. ¿Cuánto vale el DMG? El DMG, por definición, es la raíz cúbica de la distancia AB por la distancia BC por la distancia CA. Fíjense que aquí he hablado de D, T, no S. D, lo que significa distancia real de la topología. Por tanto, ¿cuánto vale DAB? La raíz cúbica de 2. La distancia BC, 2. La distancia CA, 4. Y por tanto aquí sería la raíz cúbica de 16. Y esto sí, aquí sí. Está raíz de 2 por el S. Ahí sí se. Y esto me da, ¿cuánto me daría? Si no tiene el campo. 2,52. 2,52 metro. Por favor, pongo énfasis en la palabra metro, porque ahora viene el detalle. Radio. ¿Qué es el radio? Que está aquí. El radio. El radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Fíjense, ¿qué me dicen del conductor? El conductor me están diciendo, me dicen, fíjense, diámetro del conductor 0,75 pulgadas. Pulgadas. Y estoy trabajando hasta ahora en metros. Por tanto, aquí sí me debo preocupar de llevar esas pulgadas a metros para que sean la misma unidad. Y por tanto, ¿qué digo yo? ¿Cuánto vale el radio? El radio del conductor será 0,75 diámetro dividido por 2. Porque el radio es la mitad del diámetro. 0,75. ¿Ah? ¿0? No, que es Perdón, 0,75. Ya empecé con la línea. 75. Ahí tengo en pulgadas. ¿Cómo paso de pulgadas a metro? Una pulgada de 25,4 milímetros. ¿Ah? La pulgada. De pulgadas, estas son pulgadas. ¿Qué debo hacer con las pulgadas para pasarlas a metro? 2,54 centímetros. Entonces aquí, fíjense, multiplico por 2,54 y ahí tendría centímetros. Divido por 100 y me da metro. Divido por 100 y me da los metros. ¿Por qué es importante? Porque estoy usando la unidad de metro. Y eso es lo que está planteado en el desarrollo. Ahora, créanme, por favor, no quiero ser majadero en esto, pero más veces las que yo quisiera, calculan el radio así. A lo bestia, perdonando la expresión. Toman el valor del diámetro y lo dividen por 2. Las unidades no están ni ahí con la unidad. Y ahí me hacen la pega fácil. Entonces aquí tenemos que llevar el radio a las unidades de metro. Y por tanto, fíjense, conozco la distancia media geométrica, la reemplazo ahí. Conozco el radio, lo reemplazo ahí. Conozco el alfa. Y por tanto, a partir de la descomposición, hacemos los dos cálculos. Primero, hacemos el cálculo sin efecto suelo, es decir, no incluyo el alfa, 0, alfa 0. Ya está. 2pi por 50 por 2pi por 8,85 por 10 a menos 9, es la constante de 0. Por la longitud, kilómetro, ln del DMG partido por el radio externo. Y ahí tengo la expresión en sí. Esa sería la admitancia de la línea. Si ahora incorporo el alfa, tendría que agregarle menos alfa. ¿Y qué es lo que vemos? Es que el efecto de la capacidad, si ustedes se dan cuenta, aumenta.
Por tanto, ¿qué hace el efecto suelo? Si es que existe, aumenta el efecto capacitivo. Profe, pero pregunta, ¿eso es una admitancia en un corte transversal y longitudinal? No, aquí, acuérdate, aquí estamos planteando, cuando nosotros hablamos de la línea, cuando hablo de la línea de transmisión, yo tengo que hablar aquí de la Z de la línea y de la admitancia de la línea. ¿Sí? Ahora, la admitancia de la línea, cuando tú la calculas, es porque ya tienes preconcebido o el modelo pi o el modelo t. Y por tanto, cuando yo hablo de admitancia, ya existe en forma previa, ya tú tienes internalizado cuál es el modelo. Dependiendo de la distancia. ¿Ah? Dependiendo de la distancia y la Entonces aquí, lo que tú estás asumiendo con la admitancia, si yo trabajo en el modelo pi o modelo t, es que estoy trabajando con parámetros concentrados. Línea de menos de 240 kilómetros. Fíjate, ¿cuánto mide la línea? Dijimos, el efecto capacitivo para líneas más de 80 kilómetros y menos de 240. ¿Cuánto mide la línea? 105. Es decir, está en el punto de línea media. Media, parámetros concentrados. Y por tanto, cuando yo hablo de la admitancia, lo que estoy diciendo, si uso el modelo pi, es que tengo esto. La Z de la línea y el efecto capacitivo lo divido en dos partes. Y por tanto aquí y medio, y estoy concentrando el efecto capacitivo. Si la línea tuviese una longitud de más de 240 kilómetros, aquí me faltaría información, porque tendría que incluir también parámetros distribuidos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tú lo actividad? Gracias. Ahora, aquí lo que estamos haciendo finalmente es elaborar, para efecto del efecto capacitivo, estamos elaborando numéricamente hablando, si el efecto alfa o el efecto suelo, eso no es relevante. Y acá, lo que a mí me interesa que ustedes vean numéricamente, ¿no? Para que no digan, no estoy convencido. Aquí está numéricamente. No hay ninguna diferencia entre los dos parámetros. Entonces aquí, yo veo que aumenta. Ahora, ¿cuánto aumenta? Para saber cuánto aumenta, hago el cociente. ¿Cuánto es el delta? El delta de aumento será 3,2899 dividido por 3,288. El tiene los 4 segundos. Y esto, ¿cuánto me da esto, por favor? Si me hacen el cálculo. 0,05. La división da como 1,00057. ¿Así? Sí. Entonces aquí, ¿qué hago ahora? Todo lo que sobra de 1 es el aumento. Por tanto, ¿cuánto aumentó? El delta de aumento será 0,00057. Ahora, para sacar un valor porcentual, multiplico por 100. Y saco un porcentaje. Y el porcentaje, si elimino el 100, se van 2 ceros y me queda 0,057%. Eso es lo que aumenta. O sea, nada. Y por tanto, con propiedad, nosotros podemos despreciar el efecto suelo en línea de transmisión. Cuando la altura es mucho mayor que la distancia de separación entre los conductores. Mínimo 20 veces. Ahora aquí, el mucho mayor siempre uno concentra al menos que sea 10 veces. Entonces acá, lo que yo quiero contar con este ejercicio es que ustedes visualicen que toda la complejidad, y eso que este viaje lo hicimos cortito, digo, no entramos en ningún tema numérico que podríamos haberlo hecho, para efectos de poder, ¿cierto?, llegar a esta mirada objetiva de que uno puede decir, despreciando el efecto suelo. Yo puedo despreciar el efecto suelo en línea de transmisión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos asumiendo aquí? Por favor, ¿qué estamos asumiendo? En todo estudio, fíjense, si calculamos la distancia media geométrica, ¿qué presupone eso? Que esta línea presenta transposición. Por tanto, este cálculo está sustentado en ese concepto. Si la línea no tuviese transposición, no podríamos hacer esto.
Porque aquí estamos haciendo, fíjense, estamos haciendo un modelo por fase. ¿Y cuándo hacemos un modelo por fase? Cuando el comportamiento de una fase es igual de la otra. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando estamos en régimen equilibrado. Y por tanto, como la línea, claramente ya lo dijimos, si esta línea no le hago nada, yo sé que el efecto inductivo del conductor del medio Es distinto. es mayor, ¿cierto?, que el de la posterior. Y por tanto aquí la única forma de trabajar esto es efectivamente asumir que la línea presenta transposición. Ahora, es verdad, en algunos casos, cuando no es posible hacer esto, uno hace una solución más o menos similar, no es perfecta, pero en los postes, que ustedes ven la postación, donde están, ¿cierto?, los transversales, ¿cierto?, viendo la línea desde arriba, un conductor va al medio, y ese normalmente no cambia. La posición es prácticamente la misma. Y tengo, pensando en línea horizontal, y los otros dos conductores van afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago un zigzag. Y voy haciendo un zigzag Va a compensar. de tal forma de no se resuelve el problema, pero lo compenso. Un poquito. ¿Sí? ¿Me explico? Y por tanto, cuando ustedes vean una línea de arriba, se dan cuenta que los dos laterales están con un cierto ángulo, tratando de hacer el equivalente a una línea de una transposición. ¿Sí? Ahora, que somos pocos los que están conectados, somos pocos los conectados, mejor. Que tenéis que equilibrar. Voy a. Esperemos que. Ahora, Tenéis que equilibrar en la distancia local, la dividir tanto en equilibrar y tanto mucho el efecto ese que dijo que sí, lo que pasa es que yo aquí lo que trato de hacer, si fueran las dos líneas perfectamente paralelas, entonces el efecto de acordamiento del conductor del medio sería mayor. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, me alejo, me acerco, me alejo, me acerco. O sea que el medio queda siempre el mismo. Y ahí voy tratando de poder, Perfecto. no resuelvo esto, aquí no se resuelve el tema del efecto magnético, pero lo reduzco la desviación. Profesor, pero eso sería un tipo de transposición. No, la transposición solamente el intercambio de conductores. Aquí estoy haciendo una solución, ¿cierto?, a los... Pero el efecto es similar porque de todo modo igual se va acercando y se va alejando. Claro, pero no es similar, no, o sea, es similar, pero no resuelve esto. ¿No? Aquí yo puedo decir, ¿cierto? Incluso yo puedo ser tan más rudo y decir, asumiendo que la línea tiene transposición, aunque no la tenga, para efectos de poder evaluar el comportamiento de la línea de régimen interno. Ahora, fíjense, hasta aquí. ¿Profesor? Dígame. ¿Y qué pasa cuando, o sea, yo sé que es otro caso, pero he visto líneas de media que va una línea arriba y dos a los lados? Una arriba, Una arriba y dos paralelas al lado. Hay, por ejemplo, hay una torre, ante la Claro. dirección, donde va una arriba y... claro, la topología, bueno, distinto aquí. ¿No? Es una realidad. Denme un segundo. Ahí. Activar. Denme un segundo. Ahí. ¿Cómo es esa? Aquí tenemos las topologías que son más frecuentes. Y tú te vas a encontrar, perdón, te vas a encontrar probablemente con esta, que es parecida, que a un lado de la torre va una fase y al otro lado van las dos. Pero las dos no están a la misma altura, están levemente separadas, tratando de buscar, no se logra completamente, tratando de buscar un triángulo. Y ahí, porque si yo sé que si la topología tiene una forma de un triángulo, el efecto magnético se puede compensar. Ahora, aquí también, si te das cuenta, se puede compensar. Aquí no. Y por tanto, si esta es una línea importante de una longitud relevante, tengo que hacer transposición. ¿No? Al igual que ya en estas líneas,
tengo que necesariamente hacer un cambio en cada tercio de línea para lograr que el comportamiento de la línea sea un comportamiento equilibrado. Ahora, profesor, ¿y cada cuánto se tendría que hacer esa transposición? Dependiendo del de la longitud de la línea la divides en tres partes. Es el tercio, el tercio y el tercio. Tú divides proporcionalmente la longitud de la línea en tres tramos iguales. Y ahí tú generas este cambio. Hay una foto que alguien compartió de la torre, ¿cierto?, de transposición, donde ahí se ve que efectivamente se hace físicamente en un lugar este cambio, esta reubicación de conductor. Yo vi un póster y también se ve que el pilar que está horizontal, como lo ponen más a un lado, y el otro lo ponen acá. Es como para lo mismo, ¿no? La idea es, ¿Por qué hace esto? O sea, el de la derecha lo tiene más a la derecha y después el de la izquierda lo tiene más a la izquierda. claro, la idea de alejarlos y acercarnos es tratar, insisto, esto no resuelve el problema, pero algo ayuda, algo ayuda. Aquí no tenemos la solución. La única solución frente a una línea que no es perfectamente equilátera es lograr este intercambio formal. Y si este intercambio formal se hace cada tercio de línea. ¿Sí? Ahora, fíjense, voy a conectar un nuevo para que. ¿Dónde está el nuevo? ¿Dónde se Ya, entonces vamos a ver si se conectan nuevos los campeones. Ahí. ¿Quién estaba? Estaba Peña y estaba Ángel. A ver, ojalá que se conecten. Ya. A ver, esperamos que se conecten las. Ya, entonces, fíjense, ya hemos visto dos situaciones. El caso 3 probablemente es que incorpora la mayor cantidad de complejidad porque integra cosas. Aquí integramos. La línea no está sola, está en un contexto de un sistema de potencia. Y por tanto, fíjense, tenemos la topología LT1, un transformador, ¿cierto?, que reduce de alta a alta, una línea de transmisión donde, fíjense, me dan los parámetros. Y por tanto acá ya conozco la información de la línea. Me dan la resistencia, la reactancia y la admitancia. Y conozco en la barra 4 que tengo dos cargas. Esto, por favor, es una pequeña corrección de un nudo San Vicente. Esta es una topología real, ¿no?, pero que yo la achiqué, digamos, para que fuera un problema bastante más acotado. ¿Sí? Y acá estamos en presencia de dos fábricas, dos plantas industriales. Ahora, tenemos en consecuencia la red, donde aquí, fíjense, tengo carga en la barra 4 y también tengo una carga en la barra 2. Tengo acá un sistema formado por dos zonas, la zona de 345 y la zona de 154, dos zonas de tensión. ¿Qué nos dice? La línea LT1 es dúplex, dos conductores por fase, longitud 153 kilómetros, en donde cada conductor es de cobre, 500 MSM, 37 hebras, con una topología descrita en la figura 2. Fíjense, aquí está la topología de la línea. Línea dúplex, dos conductores por fase, pero que no es horizontal. La fase del medio levanta respecto a la otra dos. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen la distancia de separación entre los conductores de cada fase es 205 metros y la distancia a centros de las fases es 4,408 metros. En la I1, aquí son distintos, I1
4,408 y la I2 distinta, 4,848. Es decir, es una línea no horizontal y además que es asimétrica. No es simétrica desde el punto de vista de la posición de los conductores. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Nos dan la topología. ¿Y qué nos plantean? Nos plantean de tablas se obtiene para el conductor de la figura, para el conductor, una resistencia de 0,0956 ohmillas. Nos dan la resistencia del conductor. ¿Qué nos dice la demás? Radio medio geométrico 0,0187 piezas. Este conductor tenía ¿cuántas hebras? 37. 37. Alguien ya se dio el trabajo de calcular la raíz de 37 al cuadrado del producto hasta 37 de las distancias entre ellos. Ya alguien lo hizo. Y aquí nosotros tomamos la información directamente. Por tanto, aquí ya es un motivo de profunda alegría, porque sabemos que ya no debemos calcular ese radio medio geométrico. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? El conductor tiene un diámetro exterior de 0,6413 pulgadas. Diámetro exterior. Con el diámetro conozco el radio, por tanto ahí calculo el efecto capacitivo. Ahora, fíjense, asumiendo que ambas líneas presentan transposición y la tensión en la barra 4 es 153.307 kV, es el planteamiento. Se pide potencia activa y reactiva en la cabecera de la línea LT2. Después, eficiencia de la línea LT2. Si ustedes se dan cuenta, hay puntaje, es una prueba. Ahí están asignados los puntajes. Después, tenemos potencia activa, potencia reactiva en el primario del transformador T1. Después nos decían, porcentaje de carga en el transformador. Después, impedancia característica en la forma polar en ohms de la línea de T1. Y después, potencia activa, potencia reactiva, efectos de potencia en la barra. Si ustedes se dan cuenta, aquí estos cálculos ya lo hicimos, es la unidad número 1. Aquí le estamos dando un sentido al sistema. Y eficiencia de la línea de T1. Por tanto, este es un problema, y que nos dan como contexto, por favor, fíjense. Para el cálculo, emplear el modelo de parámetros distribuidos en la línea LT1. Es decir, la línea LT1, la de 345, nos están pidiendo que usemos un modelo exacto. Y el modelo de parámetros concentrados para la línea LT2. Es decir, el modelo pi. O sea, cuando tengo un transformador, entonces tengo que separar modelos. No, aquí nos están planteando, fíjate que la línea LT1, la línea LT1, ¿cuánto mide? 153. Mide 153, es una línea media. Yo podría usar un modelo pi para esa línea. Pero me están diciendo que, para mejor precisión, descarte el modelo pi en la línea LT1 y uso un modelo exacto. Por tanto, el modelo que nosotros ocupamos es una referencia. Yo les decía, en rigor, para todas las líneas debiésemos emplear un modelo exacto. Pero uno puede hacer aproximación. Aquí nos están diciendo que uno puede aproximar en la línea LT2. En esta línea uno puede aproximar a un modelo pi. Pero aquí, en esta línea, no. Y fíjense, aunque la distancia es menor a 240 kilómetros, ¿por qué eso es el modelo exacto? Porque es una línea de extra alta tensión. Estás por arriba de los 220 kilos. Y ahí, por arriba de los 220 kilos, la norma dice o sugiere que sería conveniente para evaluar en la línea, ¿cierto?, que se emplee un modelo exacto. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces la red y ¿qué otra cosa nos dicen? Fíjense, para el cálculo por unidad debemos trabajar con 4 decimales. Potencia base, 65 mmHg. Voltaje base en la barra 1, 345.
Por tanto, si en la barra 1 la tensión base es 345, en la zona 2, en el lado secundario del tráfico, tendrá que ser 154. Y por tanto, y fíjense por favor, aquí está. Esto quería comentarles porque es importante. Esto se los doy. En la prueba yo les doy. Le doy la fórmula de radio biogeométrico, le doy la fórmula de la inductancia en Henry al kilómetro, le doy la fórmula de la capacidad en farad al kilómetro, las unidades es 0, la relación de pies a metro, la relación de millas a metro, la relación de pulgadas a metro. O sea, el tema de las unidades no debiese ser un tema que nos complique porque yo les entrego esta orientación. Ahora bien, en un momento sublime, también fíjense lo que entregué. Les entrego la formulación matricial del modelo de Euler. Aquí no hay que deducir. Parámetros concentrados, modelo pi. Y está formado por 3 matrices. La matriz de la admitancia paralelo, la matriz de la impedancia serie, la matriz de la admitancia paralelo. Y en el caso de los parámetros distribuidos, también les entrego la formulación. No tienen que aprendérsela. La relación A, B, C, D en función, ¿cierto?, de estas expresiones que son hiperbólicas. Donde el tau se los doy, el ZC se los doy. Ahora, si ustedes no tienen una calculadora que resuelva función hiperbólica de números complejos, también les paso la expresión. ¿Cómo pasar de un coseno hiperbólico en la forma rectangular a un cálculo que se llama directo usando exponencial? Para el coseno y para el seno, fíjense que la expresión es la misma. La única diferencia es que cambia el signo, aquí es más y aquí es menos. Es decir, es un problema en el cual, en rigor, la información de base la tienen. Solamente hay que aplicar. Y aquí voy a poner atención en 2 cosas. Una es el procedimiento y la otra son los tips. Algunos tips que es importante que ustedes los tengan presentes porque nos ayudan y nos orientan en el cálculo. Fíjense, primero, ¿cuál es la estrategia? Antes de hacer cualquier cálculo. Bueno, la estrategia es partir de por aquella barra donde yo conozco la información. ¿Dónde conozco la información? La conozco en la barra 4. Por tanto, de acuerdo a esto, yo debería plantear, voy a dibujar el circuito acá, yo debo partir desde la barra 4 y moverme hacia la izquierda. Y por tanto aquí, yo lo que les sugiero siempre es partir por partes. Tengo la barra 3, tengo la línea LT2 y tengo aquí la carga. Aquí tengo la barra 3, aquí tengo la barra 4. Y ya dijimos, cuando se trata de hacer cálculos por unidad, las cargas hay que representarlas como una corriente. Corriente, en este caso, en la barra 4. Y por tanto, fíjense, a partir de esto, lo primero que debo hacer es definir en la barra 4 el voltaje en la barra 4, la corriente en la barra 4. Conocido el voltaje y la corriente en la barra 4, ahora calculo el voltaje en la barra 3, la corriente en la barra 4. ¿Cómo se relacionan el voltaje en la cola con el voltaje en la cabecera? A partir del modelo de la línea. Si la línea fuera una línea solamente con impedancia, aquí iría solamente una matriz, 1Z01. Pero esta línea es una línea que tiene efecto capacitivo. Y por tanto, ¿cómo la relaciono? A través de 1, 0 y L medio 1, 1Z01, 1, 0 y L medio 1. Y es lo primero. Ahora,
¿Cuánto vale el B4? El B4 lo conozco, me lo dan. Me dicen que el voltaje en la barra 4 es 153,307. Me dicen que el voltaje en la barra 4. Ahí. El voltaje en la barra 4 es. Ahí está. El voltaje en la barra 4, P4, es igual a 153,307 kV. kV. Y esto está en por unidad. Por tanto, lo primero que debo hacer es tomar este voltaje, que está en kilovolt, y pasarlo a un valor en por unidad. ¿Cómo divido esto? Divido por el voltaje base de la zona 2, que en este caso es 154. Y por tanto, 153,307 dividido por 154 me permite calcular el voltaje en la barra 4. El voltaje en la barra 4, si me hacen el cálculo, ¿cuánto me daría? 153,307 dividido por 154. 55. 0,9955. ¿Me dan el ángulo acá? No me lo dan. Cuando a mí no me dan el ángulo y yo me lo defino, me lo defino de inmediato ángulo 0. Porque si me doy el voltaje ángulo 0, la corriente, ¿qué ángulo tendrá? El ángulo del factor de potencia. Y por tanto, tenemos el voltaje en la barra 4. Ahora, aquí por favor, me dio un valor entre 1,05 y 0,95. Sí, vamos bien. Porque podría pasar que yo aquí, en vez de dividir por el voltaje base 2, dividiera por el voltaje base 1. Fíjense, ¿qué pasa si yo divido 153,307 dividido por 3,45? ¿Cuánto me daría? ¿Ah? ¿Cuánto me da 153,307 dividido por 3,45? 0,44. 0,44. ¿Está dentro del rango? No, entonces el rango está dentro del rango. Y por tanto tengo la forma de poder pesquisar si de repente dentro de la vorágine del cálculo me confundo y elijo un valor que no corresponde. Ahora, la corriente, tengo el voltaje, la corriente. Yo sé, la potencia en la barra 4 es el voltaje en la barra 4 por la corriente en la barra 4 conjugada. No está la raíz de aquí, por unidad. Por tanto, ¿cuánto vale la corriente en la barra 4? Será la potencia de la barra 4 partido por el voltaje en la barra 4. El voltaje en la barra 4 no tengo. Me falta la potencia en la barra 4. Pero resulta que en la barra 4, fíjense, la potencia que está en la barra 4 aquí es igual a la potencia que está conectada. La carga, la potencia de la carga 2, la SC2 más la SC3. ¿Cuál es la potencia en la SC2? ¿Qué me dan? Fíjense, me dan el P y me dan el FP. Pero ahí es S. ¿Cómo paso de P y FP a S? El partido por S igual a coseno. Tomo el P y lo divido por el factor de potencia. Y por tanto, ¿cuánto me daría 39,08 dividido por 0,9787? ¿Ah? 39,93 con ángulo de... ¿Qué ángulo va aquí? 11,84. Fíjense, aquí va el ángulo del factor de potencia. El arcoseno es el factor de potencia. Fíjense, ¿cómo es el factor de potencia? ¿Inductivo o capacitivo? Inductivo, por tanto el ángulo es positivo. Será coseno a la menos 1 de 0,9787. El 11,84. 11, aquí acuérdense que hay que trabajar con varios decimales. 68. ¿Ah? 84, 68. 68. 8. Y esto está en MBA. Más SC3. La carga. Fíjense, ¿qué me dan la carga? Me dan la potencia en MBA. Por tanto, aquí será
37,013, porque está directamente en MBA. El ángulo coseno a la menos 1 de 0,9845. ¿Cuánto me da el coseno a la menos 1 de 0,9845? Bueno, ¿Ah? O el coseno de 0,9845. 10, 10, 10, 10. 10, 10. Sí. MBA. Pero aquí, por favor, fíjense, ¿cuál es el apellido de la Positivo, negativo. Es O negativo. por tanto, aquí va. Si uno le pone negativo y le pone además capacitivo, está mal. O sea, si O le sea, es pones redundante, pero estaría mal. Sí, ¿cómo no te entiendo? Si tú Porque le pones usted- MBA capacitivo. Es que capacitivo Que no puede poner esa potencia. Aquí está hablando, aquí ¿qué es lo que estoy, aquí lo que estoy evaluando con este problema de la carga es que sean capaces de representar correctamente la información de potencia de una carga. Ahora, cuando este problema lo hice, recuerdo tiempo atrás, claro, aquí negativo, positivo, los dos positivos, los dos negativos, la gloria de Dios. Y claro, si esto parte mal, de aquí para allá está todo mal. Entonces, Pero es normal que, o sea, me cuesta ver un factor de potencia capacitivo a ese nivel. ¿Se da? sí, pues, si tú tienes capacidad, si tú tienes, Si ese es un banco de condensadores, claro, puede si, ser, tú ¿no? tienes- si esta es una planta, esta planta, dentro de la planta tiene capacitores, y hay una condición de trabajo en la planta en la cual él necesita menos reactivo de lo que yo estoy inyectando, y por tanto la diferencia se vuelve a la cuenta. Y estoy dentro de norma. Porque el factor de potencia es 0,98. Ese es el piso. 0,98 capacitivo. Y aquí está en 0,9845. Está dentro de normativa. Si ahí me hubiese dado 0,97, ahí estoy mal. Ahí no estaría cumpliendo la norma. O sea, la empresa no estaría cumpliendo con La empresa no estaría cumpliendo la norma. Pero eso generalmente, ¿cuándo se da? Cuando el banco condensadores Claro, está mal evaluado. esto se da básicamente cuando la planta que tú estás evaluando, tiene instalados condensadores, y esos condensadores se están entregando a la instalación, pero la instalación no lo necesita todo, y por tanto una parte se devuelve. O bien, si esta planta tiene motores sincrónicos, que están operando sobreexcitados, y ahí tú tienes un exceso de reactivos por el motor. Por tanto, es completamente plausible esta posibilidad. Ya, pero, o sea, el tema es por los motores sincrónicos. También puede ser. O sea, son las dos opciones. Ahora, tenemos entonces con la definición de la potencia en la forma polar. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos las potencias y las sumamos. Y por tanto, por favor, ¿a quién no le entregué apunte de.? ¿Quién más no tiene el apunte? Por favor. Entonces ahí está el desarrollo. Todo el mundo. Me había olvidado, discúlpeme. Entonces, fíjense. Aquí está la pauta. Fíjense. Primero, cálculo de impunidad. Bueno, esto ya es. Esto incluso hay que ponerlo. Tensión de la zona 1, zona 2, corriente base, impedancia base. Y empezamos. Magnitud de la carga. Tengo el voltaje que me dan, lo divido por el voltaje de la base de la zona 2, y me da este voltaje. Voltaje, me paro, veo, ¿está dentro del rango? Sí, está bien. Después, potencia de la carga 2. Aquí tengo el valor, ángulo positivo porque el factor de potencia es inductivo. En la carga 3, ángulo negativo porque el factor de potencia es capacitivo. Sumo ambas potencias. Aquí está el desarrollo en la forma rectangular y aquí está en la forma polar. ¿Qué hago ahora? Con la forma polar divido por la potencia base y obtengo la potencia en por unidad. Con la potencia en por unidad y dividido por el voltaje en por unidad, obtendría la corriente equivalente en la barra 4. El resultado, el valor, la magnitud, ¿sigue algún criterio? Ninguno. Porque no nos quedemos pegados. Profe, me dio más que 1,05. Sí, pero eso no es el voltaje. La corriente puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Y por tanto, tenemos acá la corriente en la barra 4. Fíjense,
conocemos el voltaje en la barra 4, conocemos la corriente en la barra 4. Ahora voy a calcular los voltajes y corrientes en la barra 3. Pero para eso necesito aplicar esto. Como esto está en por unidad, ¿qué debo hacer entonces? Tomar la Z de la línea en ohm Pasarlo por un- y dividirlo por la Z base de la zona 2. Tomar la admitancia de la línea en Siemens y multiplicarlo por la Z base de la zona 2. Y por tanto, a partir de este cálculo, tenemos entonces la Z de la línea 2, el valor real partido por la Z base, chas chas, y la corriente, pero la admitancia de la línea 2, el dato que me dan por la Z base, yo tengo el valor directamente. Y ahora reemplazo. Y aquí, por favor, ¿cuál es el detalle? Que la admitancia que yo debo reemplazar va dividida por 2. Por tanto, aquí calculé la admitancia, 0,0963. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, va dividido por 2. Tengo entonces la matriz de la admitancia paralelo, la matriz de la impedancia serie, la matriz de la admitancia paralelo. Conozco el voltaje de la barra 4, conozco la corriente de la barra 4. Aquí multiplico estas dos primero, la resultante por esta, y después fila por columna y obtengo el voltaje en la barra 3, la corriente en la barra. Y aquí, por favor, fíjense, yo he pasado de la elaboración al resultado. Detrás de esto, ¿qué se entiende entonces? Que ustedes se peinan con la multiplicación de matrices, de 2 por 1. Y eso es un tema, ¿cierto?, que es importante. Y aquí, ¿cómo uno se logra peinar? Bueno, cuando lo hace varias veces. Entonces aquí necesito que ustedes, ¿cierto?, ejerciten la falange. Ahí se ve simple, pero hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. ¿Sí? Ahora, fíjense, calculé el voltaje en la barra 3, la corriente en la barra 3. De nuevo, ¿el voltaje está dentro del rango? Sí. Por tanto, lo más probable es que el resultado esté correcto. Ahora, he conocido, a partir de esto, conozco el voltaje y la corriente en la barra 4, conozco el voltaje y la corriente en la barra 3. Por tanto, si yo conozco el voltaje en la barra 3 y conozco la corriente en la barra 3, conjugado, esto me da la potencia en la barra 3. B por I conjugado, obtengo la potencia. Por favor, esto está en por unidad. ¿Cómo lo paso de lo real? Multiplicando por la potencia base. Y por tanto, a partir de este desarrollo, yo puedo conocer cuánta potencia está en la cabecera de la línea. De acuerdo a esto, tenemos entonces, aquí ya recién tenemos el primer puntaje. Tenemos el voltaje en la barra 3, la corriente en la barra 3 por la potencia base. Aquí tengo la forma, fíjense, rectangular, P, imaginario, y me hago el diagrama. Fíjense, veamos el diagrama de este sistema. Lo voy a hacer acá. ¿Qué es lo que me dice el cálculo? El cálculo me está diciendo que tengo la barra 3. Aquí tengo la línea de transmisión 2. Y aquí tengo la barra 4. Y aquí tengo la carga equivalente. ¿Cuánta potencia me está pidiendo la carga? La potencia activa de la carga, fíjense, aquí está 75,536. 75,536 megawatts. ¿Cuánta potencia salió de la cabecera? Aquí está. Potencia en la cabecera. La potencia en la cabecera me dio 76,710. 76, fíjense, 76,21. ¿Y no el lado abajo? 29 Es megawatts. Esa es la potencia activa. ¿Qué pasa con los reactivos? Fíjense los reactivos.
¿Cuánta potencia reactiva tengo en las cargas? En la reactiva aquí está. Positiva, aquí van 1,4 MBAR. ¿Y cuánta potencia reactiva tengo acá? En la barra 3. No, es 1,70 en el interior. Esto es 1,70, 31 MBAR. Y aquí tengo 1,4. Por tanto, la energía, fíjense la sutileza. La carga está pidiendo 1,7 MBA. Pero de aquí salieron solamente 1,4. ¿De dónde salió la diferencia? ¿Se dan cuenta que la línea está entregando cuánta potencia reactiva? ¿La línea? La diferencia es no. Y estamos viendo que la línea se comporta, desde el punto de vista de la transferencia de energía, como un elemento que entrega reactivación. Y por tanto, ¿cuánto estarían llegando acá? Si me hacen el cálculo, 0,313 MBA. Lo que el sentido común me diría es que si yo pido A, ¿quién tiene que entregarlo? Acá. Más las pérdidas de la línea. Pero aquí pasa lo contrario, porque esta línea, por ser una línea media, tiene un efecto capacitivo que genera reactivo al sistema. Ahora, tenemos en consecuencia el perfil y vamos ahora a evaluar eficiencia de la línea. Dijimos, ¿cómo evaluamos la eficiencia de la línea? Primero, la eficiencia mide solamente la potencia activa. ¿Cuánta potencia activa llegó respecto de cuánta salió? ¿Cuánta llegó? En este caso, la eficiencia es lo que llega, 75,536. ¿Cuánto llegó? Perdón, ¿cuánto salió? 76,29. Y esto por 100. Y esto da, fíjense, 99,02. La eficiencia siempre tiene que ser mayor al 98%. Si me da un 95, 80, 70, en algo no estoy igual. Y por tanto aquí vemos que también el resultado es coherente. Y ya llegamos a 2 puntos. Ahora, hemos analizado la línea. ¿Estamos? La línea. Estamos en el ya estamos en el vamos a hacer un break y unos 15 minutos y ¿Ah? Se va entendiendo, se entiende. ¿Sí? ¿Ah? Se entiende.